me da alergia, chiquillos. Creo que el aire frío me da alergia porque de verdad llegué con una tos como muy de alergia. Pero frente al otro estoy súper bien, nada que decir. ¿Sabes qué, Alondra? No me dio nada de energía la cuestión, po. Me dio más sueño. Es que venía muy para embarrar. Me vine de bicicleta desde donde vivo, Padre Hurtado, hasta aquí al Abrazo, y llegué mal. Llegué así como... Yo creo que voy a tener que dejar el pucho sí o sí, porque me está matando ahí fijo, no sé. Usted, bueno, la gente que le gusta mucho ciencia, o en esta área de la biología, hay algo en los pulmones que no sé cómo se llaman, en este momento, que te genera como este apoyo, que se oxigene, yo estoy a las barras así. Era, por favor, que alguien me lleve un platillo volador. Sí, pero eso es por falta de práctica también, porque yo soy la única de las que me tiro así como sin haberme las farreado todo el fin de semana y después mandármela como súper deportista. Ya, chiquillos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar esta clase de preuniversitario, ¿cierto? Haciendo un ejercicios. Son 5, dígame, Baltasar, no me pregunte, no he revisado. No he revisado la verdad, Baltasar. Hoy día recién voy a revisar cuartos medio esta semana. Ah, te leí la mente, ¿viste? Sí, esta semana recién voy a terminar, o sea, voy a empezar a revisar cuartos medio, la verdad. Siendo bien sincera, no me alcanzó el tiempo el fin de semana, solo terminé con los segundos medios. Y ahora se vienen los cuartos medios. Así que para que no sufra Baltasar, no sufra. No coma ansias, como se dice. Ya, les voy a dejar aquí en mensajería, chiquillos, el vínculo, o sea, el link, para que trabajen. Ya tienen 5 minutos para trabajar en 5 preguntas. Ábranlo. Recuerden que tienen que entrar con su correo institucional, o si no, no lo van a poder abrir. Les voy a dar 1 minuto para que lo abran. Un minuto para que lo abran. Después de ese minuto, nos lanzamos con eso, lo hacen como en 2 minutos en realidad. Si está súper corto. 3 minutos después. Para hacer esas preguntas. 32, 31, 30. Dame la cuenta regresiva. Hoy ya les puse, les voy a poner una canción también. Ponte un tema. A ver. Justamente de 10 consumiendo los primeros. Profe, son 5 preguntas nomás. 5 preguntitas. Bien. Profe, ¿Bien? Dígame. ¿lo puede volver a mandar? Es que se me fue el internet. Ya, lo voy a mandar ahorita. Ahí está. Ya seguidos. Ahora sí. Gracias. Voy a pausa. Ahí. Tienen 3 minutos para poder resolver esas 5 preguntas. Mirando el fuego. Desde ahora, ya. Seré buena. 5 minutos, chiquillos. Porque después dije 3 muy poco, 5.
Profe, tuvo una pura buena. Ya, no importa. Y vamos a revisar. Estamos brígidos. Ya, no perdamos la fe y esperanza. Nadie nace sabiendo, recuérdalo. No voy a desconfiar a sus compañeros. Ya, chiquillos, parad. Vamos aquí. Tengo a 9, 10 respuestas. 5 minutos, no, muchos 5 minutos más, yo creo, ¿no? 3 minutos más, 3 minutos más y ahí cierro para que podamos revisar. 3 minutos más. Desde ahora ya. Profe, ¿Qué pasa? es con nota, ¿no? Sí, infinito. A morir. Profe, ¿qué hay que hacer? Llegué tarde. Joaquín, nada, porque ya terminamos ya con la actividad, solamente nos quedan eh, 2 minutos. Así que ya no jugó ya, lo siento. Ahora que quería hablar la tía Caro. Hola tía Caro. Tía Carito, Martina no se pudo conectar a los 2 primeros bloques porque está en el dentista por si acaso, ya para que esto la justifique. La niña Agustina también tuvo dificultades de internet en la mañana al conectarse para educación física.
Aquí voy a colocar. Ya, chiquillos, listo, 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 frenamos este tema. Vamos a cerrar aquí, vamos a revisar. Ya, vamos a... ¿No se acepta más respuesta? Listo, adiós. Y vamos a poner aquí freno a nuestro control de ambiente. Ya, recuerden que ahora lo que vamos a ver... Espérense, chiquillos, que no sé por qué ahora... ¿Cómo va a empezar? Adiós. Vamos a empezar a ver esta habilidad de interpretación. Pero antes de eso, ¿cierto? Yo tomé unas sugerencias que me dijeron algunos chiquillos, que hacer primero un pequeño ejercicio con no más de 3, 4 o 5 preguntas a lo más. Un texto ya vinculado a tipos de preguntas que encontramos en la PTU. Y vamos a revisar para que ustedes, ¿no es cierto?, ahí vayamos analizando el por qué mayormente hubo un error. Hubo error frente a lo que ustedes tuvieron que hacer. Felicitaciones al señor Vicente Quintana, que obtuvo 5 puntos, y al señor Maximiliano Rapier también, que obtuvieron 5 puntos. Creo que Vicente tuvo 4 y Maximiliano tuvo 5. Vamos viendo aquí. No, me gustaría que también me entregara Vicente y Maximiliano su receta. Porque siempre le va súper bien en lo que es estas preguntas que son con alternativa, no así cuando nosotros realizamos preguntas abiertas. Entonces vamos a preguntarle la receta a Maximiliano. Tenemos 4 párrafos, ¿cierto? 4 párrafos, que en la cual me dice que, si voy a la fuente, dice que el empleado de correos, así se llama este texto, el empleado de correos, Jacques Stenberg. Y dice así: en los 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla, al fondo de la vasta oficina de correo, el empleado no había recibido una sola queja. Recibía, canjeaba, entregaba, estampillaba, firmaba, devolvía, respondía cordialmente. Todo lo hacía con una calma perfecta, sin el menor nerviosismo y siempre afable, cortés. Se preocupaba de señalar que dicha labor era gratificante, sellando y sonriendo a la vez, sin pausa, a vecinos, a clientes, a vigilantes, al mundo entero, a todas las cosas, a él mismo, a su día de trabajo. De todo, su trabajo, que el empleado juzgaba una tarea muy fastidiosa, pero soportaba gracias a una pequeña obsesión estrictamente personal. Porque el empleado, en efecto, hace 10 años que comete cada noche, antes de terminar su labor y contar el dinero, lo que se llama un delito cotidiano, un gesto que se ha vuelto obligatorio, una razón de convivir. Todas las noches, una razón de vivir, estoy leyendo súper mal, una razón de vivir. Todas las noches introduce en su valija un fajo de cartas escogidas al azar. Se la lleva. Vuelve cuanto antes a su hogar. Arroja las cartas sobre la mesa. Las abre con ansiedad y cada noche, desde las 9 hasta el amanecer, las responde una por una, sin olvidarse de una sola, sin escribir una palabra a la ligera. Listo. Con respecto
al trabajo del protagonista como empleado de correos en el texto se afirma. Entonces aquí me está preguntando que tengo que referirme al trabajo del protagonista. ¿Se afirma qué? Es totalmente una pregunta explícita. Primer orden cognitivo. Tengo que rastrear. ¿Ah? Tengo que identificar. Eso es lo que me está pidiendo aquí, que yo identifique. Con respecto al trabajo del protagonista como empleado de correos, en el texto, ¿qué se afirma? Se afirma que es un hombre prisionero de las labores de su trabajo en la oficina de correo. Se afirma que tiene un comportamiento libre de premuras e inquietudes en su jornada laboral. Se afirma que actuaba salvaguardando la imagen intachable de la oficina de correos. Se afirma que anhelaba cumplir al tiempo con los requerimientos y exigencias de las oficinas de correo. O se afirma que necesitaba mantener sus hábitos adquiridos durante los 10 años de labores en la oficina de correos. ¿Qué se afirma del trabajo del protagonista? Con respecto al trabajo del protagonista como empleado de correos, se afirma que. ¿Qué se afirma aquí? ¿Qué se afirma aquí, chiquillos? Recuerden, está de forma explícita porque me dice que yo solamente tengo que identificar. Puede estar escrito en otras palabras, pero dice lo mismo. Por lo tanto, hay información explícita. Y referente a su trabajo, ¿qué se afirma? Referente a su trabajo. Que era calmado y monótono, sí, ante cualquier situación. Señor Maximiliano, que su voz tan ronca. Ah, Martín, disculpe. La presión que sentía me hizo responder puras tonteras. Ah, ¿viste, Baltasar? Así tenés que funcionar, porque te tengo que presionar, porque cuando esté en la PTU, lo siento mucho, guachito, pero ahí presión, a estudiantes todo en silencio, tú vayas a ver al de al lado, que va a estar así como tan afanado respondiendo, y tú, la presión. Entonces, desde ahora hay que ir con esto. Profe, ya se terminó, lo siento, ya fuiste ya, Martín. La D. Y Martín, Martín Calderón dice que es la D, que es esta. El señor Vicente dice que, referente a su trabajo, que todo lo hacía con una calma perfecta, sin el menor nerviosismo y siempre afable, cortés. Con respecto al trabajo, el protagonista, como empleado de correo, se afirma que, ¿qué se afirma entonces? ¿Cuál es la letra, cuál es la alternativa correcta, Maximiliano? La B. Porque la B dice libre de premuras. Y si usted no conoce esa palabra, anótela y búsquela. E inquietudes. Libre de premuras. Nadie él lo estaba, ¿no es cierto?, en este caso, generando un hastío, ni generando un apuro. Calmado, tranquilo, todo a su tiempo. Estaba apurado. Lo mismo, pero en otras palabras. Entonces, con respecto al trabajo, el protagonista como empleado de correo estaba libre de presiones e inquietudes en su jornada laboral. Por lo tanto, sí, es la letra B. Bien. Pasemos a la siguiente. La siguiente dice, ¿qué función comunicativa? ¿Qué función comunicativa cumple el tercer párrafo? ¿Qué función comunicativa cumple el tercer paso? O sea, el tercer párrafo. Allí. Si acá, ¿no es cierto?, dentro de mis habilidades cognitivas, mis habilidades para comprensión lectora, yo acá solamente tenía que identificar. ¿Ah? Identificar información explícita en el texto. Perfecto. Aquí en la segunda función comunicativa, tengo que interpretar. Me está pidiendo un nivel mucho más complejo.
Busquen el PowerPoint que les compartí una vez y ahí tienen los tipos de preguntas según las habilidades que les piden. Cumple el tercer párrafo. Vamos al tercer párrafo. Tercer párrafo me dice, porque el empleado, en efecto, hace 10 años que comete cada noche, antes de terminar su labor y contar el dinero, lo que se llama un delito cotidiano. ¿Y cuál es este delito cotidiano? 2 puntos. Un gesto que no se ha vuelto obligatorio. Una razón de vivir. Palabra interesante, importante, conectores. En efecto. En consecuencia, ya continúa, ¿no es cierto?, desde lo que se delibera en el segundo párrafo. Y fíjense en los verbos. Estas son preguntas que siempre van en la primera parte de la oración, siempre va a ir un verbo. ¿Cuál es la función comunicativa que cumple el tercer párrafo? ¿Cuál es la intención que tiene el tercer párrafo? La intención del tercer párrafo es exponer, es contradecir, es destacar. ¿Qué es exponer? Exponer es información, ¿no es cierto?, objetiva. Contradecir, que se contradice una imagen con otra. Destacar, ¿qué es destacar? Enfatizar parte, ¿no es cierto?, a lo mejor de las características de este hombre. Describir, en el primer párrafo se describen las funciones de este hombre. Comparar, ¿hace una comparación entre un párrafo y otro? ¿Qué función comunicativa cumple el tercer párrafo? Si solamente me fijo en los verbos, De exponer. seguro, exponer. El tercer párrafo me dice, porque el empleado, en efecto, hace 10 años que comete cada noche, antes de terminar su labor y contar el dinero, exponer. No, de escribir o no. ¿O no? Ya, primero, exponer, fíjese bien, compañero, exponer siempre está ligado a los textos que son no literarios. Se expone información objetiva, exposición. Solamente, ¿no es cierto? Vaya, que me emocioné. Solamente va a exponer, ¿no es cierto?, una información expositiva, una información objetiva. Ya que esto tenemos claro que es un texto no literario, narración. ¿Exponer ejemplos de la labor? No, negativo. No expone ejemplos de... Porque aparte dice ejemplos de la labor rutinaria. De la labor rutinaria. Pero una de las cosas más importantes de este texto, de este párrafo, es esto lo que hace, ¿no es cierto?, una razón de su vida. Un delito cotidiano. ¿Mm? Por lo tanto, Entonces, de escribir no. o no. Describir. Vamos a ver si alguien me escribe aquí. La C dice el Baltasar. Destacar. La C dice el y Dustin dice describir. Destacar el carácter obligatorio de la razón de vivir. La C también dice. El carácter obligatorio de la razón de vivir al empleado. Destacar el carácter obligatorio. Y por eso les dije, fíjense bien en esta palabra. ¿Se dan cuenta que también es importante conocer para qué carajo sirven los conectores? Este es un conector de consecuencia. Consecuencia. ¿Ya? Por lo tanto, unifica, rastrea. Se desprende de lo que dice el segundo párrafo, se desprende el tercero. Es una consecuencia de esto. Entonces, si en el segundo párrafo y en el primer párrafo me dice, oh, este hombre ejemplar, un empleado que nunca recibió una queja, hace todo esto, que lo está describiendo. En el segundo párrafo describe todo lo que él hace en este correo, en su empleo.
súper cortés, súper amable, se preocupa, ¿no es cierto?, de poder señalar que es una labor súper gratificante, sonríe para allá, sonríe para acá, ¿ya? Después dice, ante todo, su trabajo que el empleado juzgaba era una tarea bastante fastidiosa, pero soportaba, gracias a esta pequeña obsesión que él tenía. Porque el empleado, en efecto, en consecuencia, hace 10 años que comete cada noche, antes de terminar su labor y contar el dinero, lo que se llama un delito cotidiano. ¿Es lo mismo que me dice arriba? ¿Es el mismo empleado que me está diciendo lo que me está describiendo arriba? ¿Cómo, profe? No la escuché. ¿Es el mismo empleado es el mismo empleado de lo que se me está describiendo arriba, en el segundo párrafo? Sí, ¿Seguro que sí? ¿Que es el mismo empleado? no sé entonces. Ya. Describir no, porque en ningún momento me está describiendo. En el segundo párrafo me describe. En el tercer párrafo nos está describiendo. Podemos quedarnos aquí entre destacar, que es el que nos puede, ¿no es cierto?, jugar como estas que son estas pequeñas trampitas que entregan la prueba. ¿Para qué? Para que yo caiga. Contradecir la imagen del empleado modelo contradecir la imagen de empleado modelo. Y solamente por esta palabrita que encontramos aquí. Porque fíjense, una tarea fastidiosa, una obsesión. ¿Cuál es su obsesión? Este delito cotidiano, que lo ha vuelto, no sé, todo que se lo ha vuelto obligatorio, una razón de vivir. Por lo tanto, contradice todo lo que está diciendo en el segundo párrafo, que es un personaje afable, súper simpático. Oye, si yo trabajo súper bien aquí, estoy contento, hago todo esto, sonrío, converso con la vecina, con el cliente, con la vigilante, bla, bla, bla. Luego me dice, y dentro del segundo párrafo me muestra, que ante su trabajo, que el empleado juzgaba una tarea muy fastidiosa, pero lo soportaba. ¿Por qué? Porque tenía esta obsesión. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, este delito cotidiano que él hacía, que era totalmente, ¿no es cierto?, el robarse estas cartas que él después las daba a conocer, o sea, que la escribía. Por lo tanto, ni la A, ni la C, ni la D, no. Ni siquiera era para poder mirarla. Y menos la E. Contradecir la imagen de empleado modelo que tenía el personaje. Delito. Ya no es algo modelo, ya no es un idóneo. Letra B. La número 3. De la lectura se infiere, se deduce, se colige que el acto de responder cartas por parte del empleado era constante, riguroso, significativo. ¿Cuál de estas respuestas, o son las tres, solo una, solo dos, solo tres, o sea, solo una y dos? Las 3. Son las tres, ¿cierto? Sí, son las Sí. tres. El acto de responder las cartas son constantes, porque ahí dice, ¿no es cierto?, que lo dice ahí que todas las noches se introduce en su valija un fajo de cartas escondidas al azar y se las lleva. Todas las noches hace lo mismo. Riguroso, sí, porque él escribe, imagínense, las abre y desde las 9 hasta el amanecer la responde una por una. Una rigurosidad, ¿no es cierto?, pero inimaginable. Y es significativo, claro, significativo. ¿Por qué? Porque es una razón de vivir. Listo. Era la 1, la 2 y la 3. 4. La idea principal del primer párrafo es ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? El primer párrafo donde dice, en los 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla, al fondo de la vasta oficina de correo, el empleado no había recibido una sola queja.
De ahí podemos emplear también estrategias de macro reglas. ¿La veo, no? La B, exactamente. La valoración positiva del trabajo realizado por el empleado. 10 años que llevaba trabajando. 10 años, ¿no es cierto?, al fondo de la oficina, no había recibido nunca ninguna queja. ¿Mm? La valoración de este empleado. Y por último, ¿qué otro título adecuado para el relato leído? Síntesis. La obsesión de un empleado de correos. Exacto, porque eso es lo que trata al fin y al cabo. Letra A. Y listo. Siempre fíjense bien, ¿no es cierto?, en estas cosas tan minúsculas que uno se deja llevar por el hecho de pasar nomás por la lectura. Yo no había cachado las dos, profe. Me perdí un poco en las dos. No, sí, pero por eso vamos a hacer así. Y dije, vamos a jugar así, vamos a jugar ahora así. Vamos a jugar así para que para ustedes vayan obteniendo desde la presión, como dice Baltasar, ¿no es cierto?, el tiempo también, el poder analizar la pregunta, el enunciado, el poder desmenuzar las alternativas, porque en pequeñas cositas, y es también por nuestra falta de conocimiento también. ¿Mm? Pasa muchas veces, las palabras interrumpen la comprensión lectora, por no conocer qué significa. Listo. Felicitaciones a todos. No sufran porque no les voy a colocar nota por esto, chiquillos. ¿Cómo le voy a colocar nota por esto si es un juego? ¿Y cuándo va a ser otro, profe? La próxima clase. Y así sucesivamente. Vamos a jugar así. Por eso le dije, tomé todas las... Ah, y no solamente aquí. También lo vamos a hacer lo vamos a hacer en lenguaje. Antes de comenzar con nuestra lectura, ahí, una pequeña actividad con 3 preguntitas de PTU, o al finalizar, listo. Para que vayamos mecanizando. Ya, chiquillos. Ahora bien, el fin de semana terminé de enviarles a todos, de compartirles el documento, en el cual vamos a trabajar esta estrategia de la interpretación. Que vamos a adquirir para interpretar texto. Cuando yo llego, ¿no es cierto?, a esta máxima expresión de interpretar, es cuando yo le doy este sentido global, ¿no es cierto?, una comprensión acabada del texto. Ábranlo. ¿Lo tienen por allí? ¿Cuál es, profe? Lo mandé a su correo, búsquenlo. Uno que dice actividad, procedimiento para interpretar, algo así. Ese sí, ese mismo. Ah, ya. Ábranlo. Ábranlo. Ya. Y también voy a dejar invitado a todas las personas que para las próximas clases lleguen a la hora, porque si no son, al fin y al cabo esta actividad no son con nota, pero sí nosotros tiene un dejo de valoración para yo poder calcularle la nota del todo sistema PTU para colocar esa tercera nota en lenguaje. ¿Ya? Entonces, por ende, si yo tengo un rango de 20 actividades que yo he hecho solamente de PTU, y usted tiene 15, obviamente no va a tener la misma nota que su compañero, ¿cierto? Entonces, por eso los dejo invitados para que lleguen 5 minutos tarde. Yo llegué a las 8:35, 5 minutos me demoré en que entrara toda la gente, 10 minutos, por ende si usted entró tarde es porque ya no entró 10 minutos, entró 15, entró 20, y eso ya, ¿no es cierto?, perjudica solamente a usted. Estoy mala hoy día. Ya, Profe, ¿te abran equivocaron en el correo? el documento que les compartí. No me ha llegado nada, profe. Sí, se lo envié, a todo el mundo lo envié. Profe, hay que responderlo al tiro. No. Todavía no. Solamente quiero que lo abran. Profe, ¿Ah? el de Y no me proceso deja para editarlo. interpretar palabras, ¿ese? Exactamente. ¿Procedimiento? Ese. Procedimiento. Y a todos debiese dejarle editar. Y si no lo deja editar, es porque usted lo está abriendo con otro correo. Tiene que abrirlo con el correo del colegio.
Ya, búsquenlo, búsquenme pues, busquen ahí en correo. Cristina Yo lo encontré, Cuevas. profe. Sí, pues ahí está. Y si no lo puede editar, recuerden, tienen que abrirlo con el correo del colegio, no con otro correo. Yo lo tengo con el correo del colegio y me dice, no puede abrirlo. Tiene que descargar algo. Pero es que si usted de tu celular, yo creo que de más, pues negro, porque te va a pedir descargar un documento Word para abrirlo. Ahora, si usted se para de su cama y usa el computador, puede ser que funcione. Renato. Igual sí. Igual sí, pues, obvio. Ya, listo. Vamos aquí entonces, chiquilines, vamos a empezar. Ya, habilidad, interpretar. La habilidad de interpretar, sepan ustedes que es una de las funciones importantísimas dentro del proceso cognitivo. ¿Por qué dirán ustedes? Por supuesto, porque le damos, ¿no es cierto?, este sentido cabal a lo que estamos leyendo. Y hay preguntas adosadas a esta habilidad, interpretar. Recuerden que les pasé, en algún momento les compartí un PowerPoint donde habían las preguntas típicas que encontramos en la PTU y también allí vinculadas a la habilidad que está sujeta. Bueno, ahí vuelvan a buscarlo y obsérvenlo constantemente. ¿Mm? Por lo tanto, vamos acá, esto. ¿Ven el texto que les estoy mostrando? Un Word, un Word. Sí. Ya, muchas gracias, señorita. Ya. Entonces, como nos dice aquí, ya para que ustedes a través de la visualización lo tengan claro, ¿cuál es la secuencia para poder interpretar en este sentido, en estas preguntas que te solicitan a ti, asignarle este sentido a una parte, a una oración, a una secuencia, a un fragmento del texto? Lo primero que yo debo hacer es comprender, es decir, captar todo el significado de la información mediante el análisis de los elementos lexicales, que son, ¿no es cierto?, el vocabulario, gramaticales, que son estos pequeños elementos de cohesión, coherencia, signos ortográficos que son parte de la gramática, y estilísticos. Cuando habla de estilísticos, presente habla, ¿no es cierto?, de este lenguaje connotativo que encontramos en el texto. Y luego, la interiorización de la idea general de los aspectos fundamentales por bloques de información. Así como este establecimiento de relaciones de causa y efecto. Causa, efecto. ¿Ah? Y lo que pasó allí, también en nuestra pequeña narración, ¿cierto? Hubo ahí, de cierta manera, una consecuencia de los actos de este hombre. Luego, ¿qué hacemos? Interpretamos, es decir, exteriorizar el resultado de la comprensión de la información que ofrece el texto de lectura. Es correspondencia con el sentido personal que le sea atribuida. Es muy importante aquí hacer esta unificación de lo que yo traigo en mi mochila como conocimiento previo y lo que está observando en el texto. El desarrollo de la interpretación presupone el logro de la comprensión como un andamiaje, ir y venir. Yo me tomo de la mano de este texto, ¿ya? La interpretación sucede a la comprensión y más profunda que esta. Comprensión literal, la comprensión literal lo internalizamos y generamos la interpretación. Si gustan pueden hacer ese grafiquito en su cuadernito donde ustedes están haciendo apuntes. Comprensión literal, lo que estamos leyendo, lo internalizamos, hacemos este apego con lo que yo traigo, ¿cierto? Con mis conocimientos previos y logramos la interpretación. El tipo de texto, elementos que me ayudarán a interpretar, importante, lo subrayo, elementos que me ayudarán, que te ayudarán a ti, que te ayudarán a Adam, Constanza, ¿cierto? Tamara y toda la gente que está aquí, que es una habilidad que pone en juego todo mi bagaje cultural, tus lecturas, tu conocimiento, experiencia del mundo. Es por ello, chiquillos, que cuando a mí me dicen, profesoras, ¿para qué leemos tanto? ¿O para qué hacemos esto? Porque lo estoy ayudando con su bagaje cultural.
Usted no tiene conocimiento previo cómo al momento, ¿no es cierto?, de poder leer un texto, va a poder lograr interpretar. ¿Ah? Cuando tenga que hacer esta conexión. La intertextualidad también, ¿no es cierto?, se ve reflejado aquí en los textos. Para una correcta interpretación te puede valer de ciertas pistas o marcas textuales. Los tipos de textos condicionan la interpretación. La elaboración de inferencias puede variar dependiendo del texto y de su estructura. Si un alumno no tiene experiencias relacionadas con el tipo de texto que está leyendo, o sea, textos informativos, textos argumentativos, género narrativo, género dramático, género lírico, textos divulgativos que pertenecen al mundo informativo, columnas de opinión, carta al director, infografías, publicidad, qué sé yo. Todas estas, si no tiene, ¿no es cierto?, no lo está viendo constantemente, se hace muy dificultoso generar la interpretación. Y se le dificulta entonces hacer el uso del pensamiento inferencial. El conocimiento del tipo de texto al que pertenece uno de ellos en concreto, un anuncio, una propaganda, un texto argumentativo, un relato popular, permite al receptor saber cómo interpretar un determinado pasaje. ¿Qué intención tiene? De convencer, de persuadir, de narrar, de informar. ¿Cuál es la intención? Por eso necesito conocerlo. ¿Cómo puede continuar y desarrollarse el texto y determinar cuándo se ha acabado? Importante, conocer los tipos de texto. Anoten allí. ¿Qué elementos me ayudan? Conocer los tipos de texto. ¿Qué otro elemento me ayuda? El uso metafórico cognitivo de las palabras. Un uso emotivo, sentidos secundarios a partir de los contenidos explícitos que el lector debe identificar. El uso de este recurso, la metáfora, bastante. Que obviamente, ¿no es cierto?, como es un lenguaje figurativo, está el lenguaje connotativo de forma inmediata. El símil es igual. ¿Cuál es el otro elemento que podemos encontrar? Al usar una determinada palabra, el hablante está situado el objeto al que se refiere en su determinado contexto. Importante. Ya tenemos tres. Tenemos los tipos de texto, el uso metafórico o connotativo o lenguaje figurado, que también ustedes lo conocen, o el contexto. Y por tanto es un marco referencial determinado. ¿Qué se refiere a marco referencial? Todo lo que está en torno, lo que rodea el texto, lo que está aquí. Solamente el texto, el marco referencial. Al utilizar un tipo determinado de palabras que pertenecen a un marco referencial, estamos situando el texto en un contexto que no es descrito explícitamente, pero sí, de forma implícita, por los elementos usados en la construcción del texto. Y que determina su sentido y su significado. Ya, entonces, al usar una determinada palabra, el hablante está situando el objeto al que se refiere en un determinado contexto. ¿Y dónde visualizábamos eso, por lo menos en la PTU? En el vocabulario contextual. En el vocabulario contextual veíamos esto, de situar la palabra dentro del contexto y darle este sentido. Que determina su sentido según la construcción del texto y su significado. Listo. Pero palabras como, ¿se acuerdan que nosotros leímos un texto y la sopa era algo de la sopa? El segundo texto no literario que leímos y que ustedes tenían que darle ese sentido objetivo a esa frase. El caldo, algo del caldo. Ya, ahí estaban utilizando esto, la interpretación. Darle este sentido a este uso metafórico, a este lenguaje connotativo, a un lenguaje totalmente objetivo, para darle el sentido, ¿no es cierto?, esta expresión a ese párrafo. El caldo no de algo, me acuerdo del caldo nomás. Listo. ¿Estamos listos a eso? Tres elementos que me van a ayudar: tipo de texto, el uso del lenguaje connotativo, el contexto. Perfecto. Y vamos acá
Aquí estamos. Y vamos a realizar o vamos a ver lo que ustedes tienen que hacer. Esta es una forma, una estrategia, una herramienta, ¿ya? Para yo poder interpretar palabras, expresiones o enunciados que me pide, ¿no es cierto?, que me exige la PTU. Por lo tanto, acá tengo un texto muy pequeño, un párrafo muy pequeño, y vamos a averiguar cuál es la correcta. Dice así: ¿qué aprenderás? Vas a realizar interpretaciones considerando las huellas, pistas, marcas del texto, conocimientos previos, a través de elementos como el tono, perspectiva, juicios valorativos, esos juicios que le genera el emisor frente a lo que se está hablando, uso de palabras connotativas, lenguaje totalmente figurado, secuencias interpretativas con texto. La segmentación geodemográfica nació en los Estados Unidos a mediados de la década del 70 y está basada en el principio de que aves del mismo plumaje vuelan juntas. O sea, esta palabra o esta frase, esta oración, aves del mismo plumaje vuelan juntas, totalmente en un lenguaje connotativo, dentro de un texto informativo. Así, pequeños grupos definidos geográficamente por personas similares pueden ser identificados y combinados con grupos similares en otras áreas geográficas para crear segmentos que tienen similares características socioeconómicas o de estilo de vida. Chiquillos, la expresión aves del mismo plumaje vuelan juntas del fragmento se puede interpretar como. ¿Cómo se puede interpretar? Según las alternativas que tenemos aquí. A. Los seres humanos tienden a vivir en comunidades. B. La población está dividida en clases sociales. C. Los segmentos poblacionales tienden a diferenciarse. D. Gente con igual estilo de vida se copian los hábitos. E. Personas con similar bagaje socioeconómico tienden a vivir cerca. ¿Cuál es la ustedes creen que es correcta? O anótela por allí. La C. La C. ¿Qué más dice la C? La C dice Renato. Los segmentos poblacionales tienden a diferenciarse. Láncense. No sean tímidos. ¿Alguien más responde? Nadie más se lanza. Ya, bueno, no vamos a demorar mucho aquí. Manténgala en stand-by. Solo el Renato se lanzó y dijo que la C. Un párrafo. La segmentación geodemográfica. Geo, tierra, demografía, que tiene que ver con la población. Nació en los Estados Unidos a mediados de la década del 70 y está basada en el principio de que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Así, pequeños grupos definidos geográficamente por personas similares pueden ser identificados y combinados con grupos similares en otras áreas geográficas para crear segmentos que tienen similares características socioeconómicas o de estilos de vida. El señor Amoroso dijo la C. Vamos a dejar la C ahí, pues, no sé, después la vamos a averiguar. Vamos aquí. Profe, Dígame. el Adán dijo la B y el Balta dijo también la C. Ya, el Adán dijo B. Y el Calderón dijo la D. Ya, vamos a tener. Vamos a anotar que está la B, la C. Estas son las alternativas que ustedes están escogiendo. ¿Sí? Renato. ¿Qué cosa, profe? O sea, ¿quién me habló recién? ¿No era Renato? Yo, pues el Renato. Ah, ya, pues Farfán. entonces. Ya, Farfán, entonces solamente la B y la C están en juego. Y la E, de Martín Calderón. Y la E de Martín, siempre siendo el... Ya, el que dice... Ya, vamos a marcar ahí. Vamos aquí.
¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? En el cuadrado 1 me dice, lee el fragmento, principio a fin, para captar lo que quiere transmitir el emisor. ¿Qué quiere decir el emisor? ¿De qué se habla? ¿Qué intención comunicativa? ¿Para qué lo escribe el emisor? Y aquí es como está el ejercicio hecho. Dice, el emisor intenta definir lo que es la segmentación. Exactamente, eso es lo que está haciendo. Nació a medida del... Está basado en el principio. O sea, está basado en el principio de Aves. Eso me está intentando nosotros definir. Es en definición. El emisor intenta definir lo que es la segmentación geodemográfica utilizando para ello una metáfora. La intención comunicativa, ¿para qué? Para informar, ¿cierto? Porque es un texto informativo. Listo, resuelto. La intención comunicativa y de qué se habla. Luego, tengo que activar mis conocimientos previos. En la casilla 2 me pide que yo active mis conocimientos previos. Trin, activando F5, F5, acerca del mundo. Porque yo necesito, ¿no es cierto?, conocer, traer parte de mis conocimientos previos acerca del mundo para entender a cabalidad lo leído. Debes recurrir al pensamiento interpretativo y llenar de sentido la expresión aves del mismo plumaje vuelan juntas. Perfecto. Inmediatamente atraigo mis conocimientos. El de A3 me dice que yo tengo que identificar la tipología textual, que es los elementos que yo le daba a conocer anteriormente. Es un texto expositivo. Lo que está definiendo un texto expositivo. Pues informe. Listo. 4. Tengo que leer entre líneas. Esto es, tratar de hacer el máximo de deducciones. En mi cabecita, máximo de deducciones. Construir una información nueva con los datos entregados. Y aquí me está entregando este modelaje. Me dice, en marketing se requiere reunir a los consumidores, porque recuerden que es un texto, marketing directo se llama el texto. Tiene que ver con economía, negocio. En marketing se requiere reunir a los consumidores en segmentos poblacionales que tengan el mismo estilo de vida y que consuman los mismos productos. Esa es la deducción que se atrajo, ¿no es cierto? Totalmente una deducción objetiva de lo que se trajo de lo que decía. Porque decía que tienen que ser estilos de vida similares, socioeconómica, bla, bla, bla. Bien, es lo que yo tengo que hacer, deducir. En la 5 me pide que yo identifique si existe un uso connotativo o metafórico del lenguaje. Por supuesto que está. Como ya se señaló, la expresión ave del mismo plumaje vuelan juntas es una metáfora, ¿no es cierto?, que refrenda el concepto de segmentación geodemográfica. O sea, a través de este lenguaje connotativo se definió lo que es segmentación geodemográfica. Luego, en la número 6, determina el tono del emisor. Es un tono totalmente objetivo, obvio, está informando, tono objetivo. ¿Mm? Y ustedes lo que tienen que hacer, ya, eso. Por lo tanto, de ahí, ¿no es cierto?, ustedes, ¿con cuál nos quedamos después de haber leído, ¿no es cierto?, esta maraña de información? Me dice que objetivamente tiene que ver con el marketing, que es un concepto, que es un tono objetivo. La expresión ave del mismo plumaje vuelan juntas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? No sé, profe. ¿Cuál sería la respuesta? Yo la sé. Fue entre esos dos. La C. Segmentos. Poblaciones. Tienden a diferenciarse. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Los segmentos poblacionales tienden a diferenciarse. ¿La población está dividida en clases sociales? ¿Se interpreta de esto? No. 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 Ya. Vamos a colocar aquí sin color. De acá. Entonces, si es una definición, porque recuerden que estaba utilizando la metáfora como definición de
segmentación geodemográfica. Por lo tanto, ¿no es cierto? Acá tenemos la palabra segmentos, por lo tanto, ya es una pista, y si es una definición, los segmentos poblacionales tienden a diferenciarse. ¿Para qué? Para que ocurra todo lo posterior, que tenga las mismas características socioeconómicas de estilo de vida por el sistema, ¿no es cierto?, de marketing que tenga que ver con la parte económica. Por lo tanto, la respuesta es la C. Segmento, población, que es la demografía. La demografía tiene que ver con, ¿no es cierto?, cuánto es la cantidad de personas que existen dentro de una comunidad, dentro de una ciudad, dentro de una comuna, dentro del país, etc. ¿Palabras clave? Sí, están dentro de la respuesta. Letra C, ¿quién ganó? ¿Quién dijo la letra C? No sé. Farfancito. Igual. Sí. Entonces lo que tienen que hacer ahora ustedes, chiquillos, es la que tienen allí en ese Word que yo le compartí. Tienen un pequeño texto, tienen que hacer los procesos implicados, leer el fragmento, contestar de qué se habla, cuál es la intención comunicativa de este texto. Siempre, chiquillos, no se le olvide, cuando ustedes estén en la PTU, siempre lean la fuente de donde se desprende, porque en la fuente, en el título, ¿no es cierto?, inmediatamente comienzo yo a crear la hipótesis de qué me voy a encontrar. Contesto esto. ¿Cuándo se entrega, profe? La próxima clase, el día lunes, lo entregan. ¿Y evalúa o algo así? Sí, todo se suma. Si yo quiero que ustedes lo hagan para lograr, ¿no es cierto?, si es que pudieron entender lo que hicimos anteriormente. Que así se vayan desprendiendo. Que eso lo que ustedes están haciendo ahora de forma gráfica, lo hagan solamente en su mente, posteriormente, cuando tengan que interpretar alguna frase, alguna oración, alguna palabra. Listo. Próxima clase, día lunes. Día lunes, esto. Hecho. Los dos. Háganlo. Les va a ayudar mucho, chiquillos. No olviden eso. Todo es para tener un puntaje que nos pueda, ¿no es cierto?, ayudar a nuestra carrera. Y siendo las 10:57 de la mañana, ¿preguntas? Sí, ya se me fue la hora. ¿Preguntas? Niños, niñas, Martina, Baltasar, Renato, Anaís, Martín Calderón. Creo que no hay dudas, profe. Perfecto. No hay duda. Próximo lunes, traer hecho esta actividad, ya de poder, ¿no es cierto?, extraer, interpretar La respondemos del mismo en el mismo Word, porque yo se los compartí, por lo tanto yo los voy a tener en mi nube. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima clase, pequeñitos. Ya, profe. Nos vemos, chao, chao. Recuerden que todo sirve para la interpretación. Tenemos que ampliar nuestro bagaje cultural. Todo sirve.